Tus pensamientos pueden enfermarte. Entonces, la pregunta es si tus pensamientos pueden enfermarte. Tus pensamientos te pueden sanar. Y de hecho, estamos descubriendo que eso es absolutamente posible. Cuando mencionas la palabra supervivencia, ¿te refieres al estado de lucha o huida en el que muchos de nosotros vivimos? Sí, diría que vivir en estrés es vivir en supervivencia. El estrés ocurre cuando tu cerebro y tu cuerpo son sacados de la homeostasis, es decir, cuando se desequilibran. La respuesta al estrés es lo que el cuerpo hace instintivamente para volver al equilibrio. El problema es que si sigues activando constantemente ese sistema de lucha o huida, en realidad provocarás que las personas se mantengan fuera de equilibrio, y ese desequilibrio se convierte en el nuevo equilibrio. Esto los lleva hacia algún tipo de enfermedad o colapso. Ningún organismo puede tolerar el modo de emergencia durante un periodo prolongado, y cuando estás en supervivencia y ese sistema primitivo se activa, se trata principalmente de uno mismo. Cuando estás en supervivencia, debes cuidar de ti mismo. Las emociones como la ira, la hostilidad, la agresión, la competencia, la frustración, el resentimiento, la envidia, los celos, la inseguridad, el miedo, la ansiedad, la desesperación, la impotencia, la depresión, el dolor, el sufrimiento, la culpa y la vergüenza son todas derivadas de las hormonas del estrés, y la psicología las llama estados normales de conciencia humana. Estos son estados alterados de conciencia. Cuando estamos en ese estado, cuando vivimos en supervivencia, experimentamos la separación. Nos dividimos de muchas maneras. Hay una biología que acompaña a eso, y las hormonas del estrés agudizan los sentidos y nos hacen más materialistas. Cuando estamos en carencia o separación, forzamos resultados, controlamos resultados, luchamos por resultados, competimos por resultados, manipulamos resultados de muchas maneras. Nos volvemos más primitivos y es difícil cambiar eso, especialmente cuando no tienes suficiente dinero. Acabas de perder tu trabajo o terminaste una relación, o tu mejor amigo falleció. Es realmente difícil superar esos estados emocionales. Por eso creo que enseñar a las personas cómo cambiar esos estados emocionales y salir de ellos es realmente importante. Entre el 75 y el 90% de todas las personas que acuden a un centro de atención médica en el mundo occidental lo hacen debido al estrés psicológico o emocional. El estrés emocional y psicológico tiende a ser el más perjudicial, porque si no es un tiranosaurio rex el que te persigue, sino tu compañero de trabajo en el siguiente cubículo, lo que antes era muy adaptativo se vuelve muy mal adaptativo. La liberación de esas hormonas suprarrenales se vuelve adictiva para las personas y utilizan los problemas y las condiciones en su vida para reafirmar su adicción a esa emoción. Necesitan a su enemigo para sentir odio, y si su enemigo muere, seguirán sintiendo odio o encontrarán otro. Necesitan la mala relación, necesitan el mal trabajo para sentir. Por eso es difícil cambiar, y las personas se vuelven adictas a la vida que ni siquiera les gusta. Si puedes activar la respuesta al estrés solo con el pensamiento, entonces eso es cierto. Puedes volverte adicto a tus propios pensamientos. Y si los efectos a largo plazo de las hormonas del estrés activan los genes que crean enfermedades, tus pensamientos pueden enfermarte. Entonces, la pregunta es si tus pensamientos pueden enfermarte y si tus pensamientos te pueden sanar. Y de hecho, estamos descubriendo que eso es absolutamente posible. Por lo tanto, enseñar a las personas cómo gestionar su estado emocional y autorregularse, creo que es un gran regalo para ellas. Cuando comienzan a romper la adicción a cualquier emoción o acondicionamiento emocional, experimentarán antojos, al igual que cualquier adicto. Muchas personas sufren sobredosis y tienen malas experiencias. Así que cuando empiezan a cambiar y el cuerpo anhela esas emociones familiares, el cuerpo comienza a enviar señales al cerebro, recuerdos o pensamientos para que actúes de cierta manera y hagas ciertas cosas. Anhelas ciertas experiencias solo para sentir esa misma emoción. Las personas dicen, esto se siente bien, sé que esto es familiar, esto realmente me resulta familiar. Y muchas veces contarán la historia de por qué se sienten así basándose en alguna experiencia pasada, que generalmente no está en el pasado reciente, sino hace muchos años.
como una relación tóxica o cualquier otra cosa. Básicamente están diciendo que tuvieron un evento en su vida y desde ese evento siguen viviendo con la misma emoción y no han podido cambiar. Contarán la historia de ese pasado. En psicología, una investigación reciente sobre la memoria muestra que el 50% de esa historia ni siquiera es verdad. La están inventando porque ya no tienen el mismo cerebro que tenían en ese momento. Por lo tanto, las personas reviven una vida miserable que ni siquiera tuvieron, solo para justificar su resistencia al cambio, y exageran las historias para que parezca realmente difícil cambiar. ¿Cuál es el punto en el que una persona dice que la única persona a la que esta emoción de odio o ira, o frustración o resentimiento está lastimando soy yo? Porque esas sustancias químicas están regulando a la baja los genes y creando enfermedades. Y una persona finalmente se da cuenta de eso y realmente decide cambiar. Cuando superan la emoción, el recuerdo sin emoción se llama sabiduría. Y eso es lo que importa en la realidad tridimensional. Ahora están listos para una nueva experiencia. Ya no están reviviendo el pasado. No necesitan hablar de todo, solo necesitan superar la emoción. Cuando superan la emoción, son libres del pasado y pueden verlo desde un nivel superior de conciencia. Ese es el momento en que muchas personas, cuando realmente cambian, dicen esto. Lo hemos visto una y otra vez. Alcanzan ese punto en el que finalmente hacen un gran avance, y algunas de ellas han tenido un pasado realmente difícil. Dicen, no cambiaría nada en mi pasado, porque me llevó a este momento. Ese es el momento en que el pasado ya no existe, y pueden mirar a sus traidores y ver dónde todo tenía que suceder para llegar a ese momento. Y ahora son libres. Ya no pertenecen al pasado, pertenecen al futuro. Llegamos a la parte final. Espero que hayas disfrutado de este impactante video del Dr. Joe Dispenza. No olvides darle like y suscribirte a este canal. Te recomiendo este video que habla sobre cómo tu mente es una poderosa herramienta. ¡Hasta pronto!